Lo bueno que está la Ali ahora también para ayudarnos, que con, es experta en buscar buena información y demás, y nos va a ayudar mucho. Ali, no sé si les querés contar o presentarte con los chicos, decirle qué es lo que sentís vos y después arrancamos la clase. Bueno, yo a los chicos si a vos, Ana, hace un año y medio que no te ven, imagínense conmigo que nos vimos en primer año, o sea, 2 años, y esporádicamente que nos cruzábamos por la Facu. Sí, yo, como dijo Ana, estuve de licencia el primer cuatrimestre, por eso, por lo menos, estimo que hasta que arranquemos me va a costar esto de diferenciar, por un lado, jardines temáticos, por otro lado, el taller de jardinería. Yo estuve con Ana el año pasado, cuando todavía era jardinería especializada y trabajábamos también en conjunto cuando hacíamos la salida junto con Gustavo y con Claudia Rebelli. Así que bueno, van a quizás tener que tenerme un poco de paciencia hasta que me suba al tren con ustedes, pero bueno, como siempre, tratando de acompañarlos en esto que han elegido en la carrera y que bueno, que están terminando de cursar de alguna forma que nunca nadie, creo, jamás se hubiese imaginado. Y sumándolo a lo que decía Ana un poco y con esto que decía Paz, si a ustedes se les ocurre también alguna forma, porque a nosotros, con Ana, las propuestas de juntarnos, de ir, de filmar, de buscar, y bueno, por ahí se nos llega un punto en donde la creatividad ya se nos agota. Entonces, si a ustedes, así como a Paz, se les ocurre algo o alguna forma, o conocen, no sé, programas o cosas, o que, no sé, lo que se les pueda llegar a alguna sugerencia, no solamente quizás de los temas, sino de las formas de comunicar y demás, también son bienvenidas, más que ustedes son más jóvenes que nosotros, entonces manejan quizás mejor la tecnología. Mirá, Que Ali, esto, ahí estoy viendo que vos lo ayudaste mucho en vegetación. ay, bueno. Sí, Podría- qué sé yo, cuando uno cursa, ahora, son roles, ¿no? A veces uno está de estudiante, a veces está de docente, tiene que ver con las circunstancias de la vida, ¿no? Yo en este momento, con los chicos soy docente y también soy estudiante de mi posgrado, entonces, es feo cuando los profes no te acompañan o tenés que estar persiguiéndolos, entonces, bueno, trato de ayudarlos en lo que uno puede. Gracias, Ali. Bueno, tiene ganas de que... mi idea para hoy era encontrarnos, contar esto y poder ver de introducir una clase, ya que estamos, ustedes disponen del tiempo, supongo, esta clase de cómo se hacen praderas naturales. ¿Les parece que lo podemos ver ahora o prefieren que yo lo grabe y lo ponga en forma sincrónica? Asincrónica. Yo estoy libre y tengo tiempo, no sé el resto. Yo igual. Bien, Sí, yo me había predispuesto también para todo el día. bien. Entonces vamos a armar esto. A los que no puedan estar, después les mandaremos desde el aula mandaremos la actividad para hacer. Ya voy a empezar a compartir pantalla. ¿Tienen ganas de ir al baño o algo antes de que arranquemos? Hacemos 5 minutitos. Ana, Sí, una consulta. dale. ¿Esto lo vas a subir al YouTube también? Sí, Bueno, por cualquier cosita que yo me tenga que desconectar para sí, sí. después continuarlo. Esa es la idea. Bueno, ¿Te acuerdas que antes los guardábamos en el Drive, pero les gasta muchos datos eso a ustedes? bien. La Entonces, idea, lo único que esto hay que mandárselo, como decía Ana, a la gente del campus virtual, y son ellos los que los van a subir a YouTube, y ustedes en el aula van a encontrar en realidad el enlace a ese YouTube, pero por esta semana y la semana que viene tienen que tener paciencia, porque es como que está iniciando el cuatrimestre, entonces a lo mejor esto de hoy quizás esté hacia el fin de semana o quizás la semana que viene, no va a estar hoy a la tarde puesto, porque No, no, yo dependemos sé, de la gente del campus, ¿sí?
Hasta la 1, digamos, puedo participar, más o menos. Ah, bueno, buenísimo. Bueno, Gracias. ahí está, ahí bajé la clase. Eh, Queríamos hacer un tema que nos resultara con ganas de hacerlo, yo sobre todo para mí, ¿no? Porque la verdad que ayer me pinché mucho cuando vi que no íbamos a poder hacer clases sincrónicas. Dije, no, esto va a ser un desastre. Así que eh, esta primera clase que va a quedar grabada, bueno, la vamos a ver, después vendrá la actividad, pueden hacerme preguntas mientras yo esté dictando la clase. Si les parece que Ali, vos que estás ahí, vas a estar viendo qué hacen los chicos, y por ahí que tienen ganas de hacer un recredito por la mitad, me pegan una avisada y yo calculo que voy a demorar 40 minutos, voy a tratar de hacerlo así y de no de ir muy rápido, ¿sí? Para que nos pueda servir para todo. Bueno, ahora voy a presentar la clase. Ahí vamos. ¿Ustedes ven la clase o se ven ustedes? No, No, no se no, ve la clase. No, no no, estás compartiendo, por lo no sé. menos yo no estoy viendo tu pantalla. Para. Esto viene acá, acá. Bien. Ahora sí, pero estamos viendo tu pantalla, pero ahí está, ahora sí, A tu ver, escritorio. yo ya había bajado a algún lado la clase donde diablo la puse. No, esta no es. Esperen que la busco. Recién la había bajado y se ve que la guardé. Me tengo que volver de nuevo atrás porque la bajé, pero no la tengo. Ahí va. Acá. ¿La ven? Sí, sí se ve, Ana. Ahí Sí. está. Bueno, el tema que lo titulamos Praderas en Jardines, y fíjense que lo pusimos en taller de práctica de jardín especializada y en jardines temáticos, para tomarlo desde esos dos aspectos. Esta clase es una integración de las dos cosas, porque es, digamos, el modo en que lo habíamos hecho el año pasado. Antes que arranques, Sí. antes que arranques, pone ahí abajo, Saco. pone ocultar. Sí, acá. Y si podés o poner algún modo de achicar, porque vemos tu pantalla de Meet, vemos tu cuadrícula, si podés ponerle que solamente se vea la persona que habla A ver, o, La o cuadrícula, ¿eh? ¿qué ven? No sé. A mí me aparece la ¿Vos pantalla la del ves bien? PowerPoint. Entonces debe ser la mía. Sí. Perdón, Cada perdón. uno tiene Ahí que estamos. hacerlo. Ahí está. Cada uno tiene que Perdón, hacerlo. perdón. No, está bien, todo se aprende. Vamos a iniciar, esperen que quiero poner el tiempo para no pasarme. Vamos a poner acá el cronómetro. Bueno, arrancamos. Eh, Existen, digamos, las praderas y los pastizales existen a lo largo del mundo. Esto que ustedes están viendo acá, en verde, es digamos, la franja donde están los pastizales y matorrales en todo el hemisferio. Fíjense la importancia que tienen en América del Sur, es prácticamente Argentina, Paraguay, parte de Uruguay y parte de Brasil, están conformados por estos pastizales. En Estados Unidos se lo ve como en el centro del país, en lugares donde tenemos climas más áridos, tipo desérticos también. Acá al sur es más parecido a lo que es Argentina. En Europa y en Asia tenemos esta franja, ¿no? A lo largo de todo, digamos, de todo el territorio. Y aquí en Australia y Nueva Zelanda también tenemos una parte importante de territorio. Pero los pastizales y matorrales argentinos, que en realidad son lo que más se conoce, es la pampa argentina, digamos, por el tipo de vegetación que la compone, pero tenemos otros tipos también de pastizales
que el de la región pampeana y la Patagonia. Entonces vemos que se destacan varias ecorregiones que se consideran pastizales y matorrales templados. Los matorrales están mezclados con arbustos, ¿no? Y son de clima templado. Entre ellos, la más conocida es la Pampa, esta pradera que yo les decía, y otras regiones son el Espinal, es la zona donde estamos nosotros, donde tenemos pastizales con arbolados xerófilos, y el monte, donde hay matorrales y estepa arbustiva. El monte ya es en regiones más áridas. La Pampa es más húmeda, pastizal, espinal, en espinal ya vamos a un subhúmedo, y cuando vamos a estos matorrales y estepa arbustiva estamos hablando de especies donde hay mucha aridez. La estepa patagónica, por supuesto, la más árida de todas, y las estepas de las islas del sur del Atlántico. Las pampas alcanzan también a Brasil, Paraguay y Uruguay, como les dije recién. Sin embargo, la World Wildlife Society considera estos pastizales como sabanas subtropicales, pero no lo son en toda su extensión. Al sur del paralelo 30, que es donde está Argentina, es decir, todo el territorio uruguayo y la mitad de Río Grande del Sur en Brasil, es una pradera templada cuya temperatura media se sitúa generalmente entre 16 y 17 grados centígrados y no supera los 20 en promedio anual en ningún punto. Ya les voy a explicar eso porque es importante. Siendo los veranos mucho más frescos en la parte norte de la Pampa Argentina, 22 grados en promedio en el mes más cálido de la costa uruguaya. Es decir, que una pradera templada es una pradera templada con las 4 estaciones bien marcadas, porque hay praderas de otras regiones del mundo donde no tenemos praderas templadas, sino que son otras características diferentes. Y otra cuestión importante, acuérdense chicos, cuando vimos el año pasado, las especies de pastos megatérmicas y microtérmicas, que acá entran a jugar un papel muy importante. En este caso, cuando hablamos de Córdoba, estamos hablando de especies megatérmicas, y si nos vamos hacia más el norte de Argentina, son especies megatérmicas, pero con requerimientos hídricos más importantes que los que tenemos acá en nuestra provincia. Entonces vamos a caracterizar a los pastizales en Argentina como praderas de zonas templadas con periodo de reposo en invierno por el frío, que sería el caso de Córdoba, por ejemplo, en algunos lugares, sabanas, donde tenemos el periodo de reposo que es en verano, porque se produce sequía, eso no ocurre, nosotros tenemos la sequía, digamos, o el periodo sin lluvias durante los inviernos, y estepas, donde tenemos 2 periodos sin agua, el invierno y el verano, que es al sur de la Argentina. Vamos a hablar de las praderas naturales del centro del país. Esta imagen que les muestro es una pradera natural que encontré en un suelo arenoso en la zona de San Luis. Fíjense el desarrollo acá de unas barrancas arcillosas, y por acá corría el cauce de un río, que en ese momento prácticamente no tenía agua, y está conformada por nacela o estipa tenuísima y nicotiana, ¿no? Que es una planta de la familia de las malváceas, pariente de las petunias. Fíjense, ¿quién no quisiera poder lograr un pastizal como este? Esta imagen es de, la fecha de esta imagen es el otoño, es entre marzo y abril pueden tener esa situación. Ahora bien, hay diferentes formas de intervenir los pastizales. Si yo quiero o me piden armar una pradera, como tan de moda está ahora, por ejemplo, en un cantero central, de hecho vieron ahí en Ciudad Universitaria, el cantero central que está en la avenida Valparaíso tiene pastos, ¿no? Tiene Penicetum vilosum, y sería en cierta forma una praderita. En la ciudad de Mendoza se utiliza mucho también ese tipo de formación vegetativa en los bulevares de los barrios cerrados o en los lugares donde no hay riego y quieren tener algún elemento paisajístico de calidad. Bueno, ¿cómo podríamos empezar? Una forma es dejar crecer la vegetación natural y solo sacar lo que no aceptamos estéticamente. Eso sirve también para creación de corredores biológicos. Es decir, yo llego a un lugar donde hay una pradera o hay un pastizal existente, puede ser, por ejemplo, en la facultad, donde se corta el pasto permanentemente, ¿y qué hago? Dejo clausura, dejo cerrado ese espacio y dejo pasar un tiempo determinado para ver qué es lo que aflora y qué es lo que acepto yo de ese lugar, ya sea estéticamente o ambientalmente, porque supongamos que puede llegarnos a aparecer en esos periodos
mucho de lo que consideramos malezas, por ejemplo, o no nativas, que pueden ser los cardos, que están como muy asumidas como especies de pradera, pero que en realidad son especies, digamos, exóticas. ¿Podemos aceptarlos o no? ¿Por qué digo que sirve para creación de corredores biológicos? Porque en realidad lo que estamos permitiendo es que desarrolle lo que probablemente en ese lugar había en el banco de semillas. Otra forma de hacerla, donde no hay nada, es cultivar un césped que incluya especies de gramíneas y otras hierbas, que no se fertilice, que no se riegue, que se le hagan cortes poco frecuentes y que atraigan a la vida silvestre. Ahí estamos hablando de praderas que tienen, digamos, una dinámica distinta porque le estamos incluyendo ciertos cortes, tal vez para que haya una aceptación de las personas que lo utilizan, y también porque muchas veces, al estar trabajando con especies cespitosas, que en el ambiente natural pierden su follaje por alguna razón, que puede ser por el corte del diente de algún herbívoro. En el caso de Argentina, antiguamente estaban las llamas y las vicuñas, que digamos eran forrajeras, o por el tema de algún fuego, como de hecho hay ecosistemas preparados para fuego, y este tipo de gramíneas, por el lugar donde tienen sus yemas y demás, aceptan ese tipo de, digamos, de tratamiento y vuelven a brotar nuevamente. Y la otra es directamente establecer una pradera o pastizal con un diagnóstico adecuado, conociendo las comunidades, las especies y las técnicas de manejo. Es decir, voy y le implanto, la siembro. El tema es que tenemos que conseguir también la semilla o el germoplasma para poder generar ese tipo de situación.